empezar ahora por los religiosos. En España conviven numerosas creencias religiosas. Sí, vamos a situarnos en tiempo y espacio. Quizás para muchos crean que España es católica y más. España tiene muchas creencias que conviven aquí, en este bello país, ¿vale? Dado por la migración legal, migración ilegal y la cultura española, aquí confluyen en este país pues muchas religiones. Entonces, para hablar de religión, pues puedo hablar de las que conozco, porque he sido religioso por muchos años. Fui bautizado en la Iglesia Católica, conozco por años, estuve en la Iglesia Católica cuando viví en Cuba, fui evangélico, fui pentecostal, mi padre era adventista del séptimo día, tenía muchas amistades que eran bautistas, evangélicos, es decir, de lo que es el mundo cristiano, de esta parte pues la conozco muy bien. Y bueno, hoy por hoy pues practico la religión yoruba y tengo amigos de otras religiones. Entonces decidí, partiendo de esta pregunta, empezar a indagar y a preguntar. Y la pregunta es, ¿cómo mira la población religiosa la eutanasia? Partiendo de que la eutanasia es un suicidio, porque es un suicidio por encargo, pues para esto decidí empezar a hacer las preguntas un poco más directas. ¿Por qué? Porque si dices eutanasia, pues es un poco ambiguo. Es ver qué entiende esa persona por eutanasia. Mientras que si hablas claramente, es un suicidio, todo el mundo te va a entender. Y como yo no pienso utilizar palabras ambiguas, creo que voy a ser bastante claro con esto. La pregunta es, ¿cómo ve la población religiosa la eutanasia? En este caso, el suicidio. Para responder esta pregunta, pues necesito tener una idea de las doctrinas, que como dije, que en una buena parte las tengo, y aclaro que independientemente de que desde pequeño participé en la Iglesia Católica, estuve casi hasta los 12, 13 años yendo a la Iglesia Católica. Me bautizaron, un poquito más. Yo llegué a bautizarme, hice la primera comunión y me confirmé. Esas tres cosillas las hice cuando estaba en la Iglesia Católica. Cuando me fui de la Iglesia Católica, me hice cristiano evangélico, pentecostal, iba a una iglesia pentecostal, estuve años en esa iglesia pentecostal, me convertí en maestro de escuela dominical, estudié en el seminario y en el último año de seminario lo dejé porque estaba estudiando para pastor. Fui copastor de una iglesia evangélica también. Así que creo que tengo bastante autoridad para hablar de la parte de las religiones judeo-cristianas. Tengo una Biblia y me la he leído. De verdad. Pero bueno, decidí empezar por una religión de la cual tengo poco conocimiento, pero como tengo un par de amistades que son islámicos, que practican la religión islámica, pues decidí preguntar, aparte de buscar por internet. Y primero busqué por internet y después le pregunté a ellos, para corroborar a ver si lo que estaba aquí era lo mismo que decían ellos allá. Y coincidían al 100%. Entonces, para que no se diga que estoy citando lo que me dijo fulano, pero eso está... No, voy a citar citas. Para la redundancia. ¿Cuál es la posición del Islam ante el suicidio? En la web inac.ir, I de isla, Q de queso, N de Navarra, A de alubias, punto, I de isla y R de Roma, en esa web. Hay una persona que hizo, es decir, esto es la Agencia Internacional de Noticias Coránicas, como se llama realmente la web, y ahí aparece un artículo sobre el suicidio, ¿vale? De todos modos, abajo os dejaré los vínculos de todo lo que voy citando, lo dejaré en los comentarios para que lo vean, lo comprueben, entren, lo visiten y se cultiven sobre el tema, ¿vale? Bien, en esta web aparece un fragmento del Corán y que dice: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso,
y no os destruyáis con vuestra propia mano, y haced el bien. Ciertamente Dios ama a quienes hacen el bien. ¿Vale? Entonces, por boca de un imán que está hablando, dice que el Sagrado Corán, disculpen, considera que el suicidio, ya sea por cualquier causa, tiene origen en la debilidad de la fe y en la desconfianza en Dios. Ojo, esto es lo que creen los musulmanes, ¿vale? Sobre el tema del suicidio. Vaya. Es una gran pena que algunos grupos, por medio de justificaciones sin fundamento intelectual y lógico, cometen este gran delito y terminan con su vida. De ahí que debemos aclarar que el suicidio en el Islam es ilícito y prohibido. Ojo, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en su web, ¿vale? Entonces, podemos concluir aquí que el Islam, pero aparte, mi amigo Rashid es un chico que lo conocí cuando vine en 2015 de regreso de Colombia, practica la religión del Islam, conversamos muchísimo y me enseñó que no necesariamente esos extremistas que hay por ahí, no todos comparten. Y es como lo mismo me explicó, mira, es lo mismo que sucede con la Biblia. Hay gente que coge partes de la Biblia, se fanatiza y la utiliza hasta donde le conviene para hacer unas doctrinas que no coinciden con la lógica general del Corán. Pues esto mismo que pasa en la Biblia me dijo que sucede con el Corán. Entonces, o sea, extremistas que mal usan el Corán. Este chico, Rashid, es un tío que lo conozco a él, conozco a su hijo chiquitico, conocí a su mujer y eran gente estupenda. Así que les puedo garantizar que no siempre todo el que practica esa creencia es precisamente gente que está fanatizada y que tiene una mentalidad que no es buena para la convivencia. Pero yo aquí no estoy para criticarlos a nadie, ni a ellos ni a nadie. Yo solo estoy aquí para hablar del tema del suicidio, en este caso la ley de eutanasia. Y el resumen es que ellos no la apoyan, no la comparten. Sí, señores socialistas, los musulmanes que existen en este país, que son el 4,45% de la población, no apoyan esa ley, no están de acuerdo con esa ley, no apoyan el suicidio, ¿vale? Vamos ahora al budismo. El budismo no es exactamente una religión, es más bien una forma de vida, pero mirándolo desde el punto de vista de que es un sistema de creencias, pues yo he decidido incluirlo como religión. Y ante una pregunta que también se le hace a un maestro, un yogui, que también le dice maestro Kosen, a maestro Kosen le hacen esta misma pregunta también en la web, después les dejo también sobre los budistas, lo que piensan sobre el suicidio. Y este maestro Kosen dice que el budismo es despojarse del cuerpo y del espíritu. Es decir, es despojarse del cuerpo y espíritu. Y descubrir el no nacido. El suicidio entonces es un sinsentido desde el punto de vista de esta vía. Porque si tienes el coraje para poner fin a tu vida, también puedes encontrar el coraje para vivir. Nunca hay que darle la espalda al problema, sino hacerle el frente, sino darle el frente sin miedo. Sea que estemos vivos o que estemos muertos, no cambiaría la situación. Es decir, las situaciones hay que aprender a enfrentarlas, hay que enfrentarlas. El suicidarte nunca es la solución. Esa es la opinión de los budistas. Yo la comparto, pero ese es el criterio de un maestro budista. Abajo os dejo también en los comentarios este vínculo para que lo leáis, lo miréis. Entonces podemos resumir que los budistas que viven en España tampoco comparten la ley de eutanasia. Los budistas, ese grupo de personas que practican el budismo, una de las cosas que hacen es amar la vida. Por tanto, ya más ataca a sus sistemas de creencia. ¿Vale? Os quiero aclarar que los budistas en España
según una encuesta que se hizo en 2018, pues estaban en un promedio de unos 90.000 seguidores fieles, practicantes fieles, y unos 300.000 entre simpatizantes y gente que se ha ido uniendo. En total, pues vendrían siendo un 0,6 de la población española. ¿Vale? Ahora voy a hablar de la religión que yo practico ahora, la regla de Ocha. No es que yo tenga, pero bueno, vamos a decirlo así, practico la regla de Ocha y creo en la santería. En Cuba le llaman santería, en Brasil le llaman candomblé, en Brasil. Aquí en España tú dices religión yoruba y se te quedan un poco perdidos, y si le dices regla de Ocha se quedan más perdidos, pero si le dices santería, más o menos te entienden. Y sí, es esto. Aclaro que esta religión, que procede de África y sobre todo del centro, más bien de la parte norte, desciende de las antiguas creencias de los egipcios que fueron extendidas a las partes centro y sur de África, y estos negros que después fueron esclavizados y llevados a Cuba, pues llevaron estas creencias modificadas a su cultura, y es lo que se mezcló en Cuba, se sincretizó con la religión católica, y por eso también en una buena medida, pero no solo por eso, también tenía elementos de eso, comparten muchas de las cosas de las creencias católicas. Entonces, un olúo que se llama Leonel Gámez, que es olúo, es decir, no soy un súper experto, aunque practico la religión, pero no soy un experto en el tema. Lo único que les puedo decir es que en la regla de Ocha hay dos tierras, la tierra del santo y la tierra de Ifá. Entonces, las máximas autoridades, por decirlo así, en la tierra de Ifá son los babalabos, que son los sacerdotes de Ifá, y las máximas, por decir así, autoridad en la tierra del santo es el olúo. Da igual, se le podía preguntar a un olúo y se le podía preguntar a un sacerdote Ifá, y en eso, en muchas cosas coinciden. Hay cosas que se diferencian y de hecho no puede estar el uno sin el otro. Hay ceremonias que dependen de uno y del otro. Pero no voy a entrar en ese punto. Vamos a entrar en el aspecto de cuál es la posición de la religión yoruba, de la religión regla de Ocha, respecto al suicidio. Y este señor que es olúo, Leonel Gámez, que también os dejaré el vínculo, pues se le hace una entrevista y también se le pregunta sobre el suicidio. Y este señor dice literalmente lo siguiente: existen muchas razones por las que se llega a ese extremo, el suicidio, pero ninguna justifica una acción para justificarse. Es decir, no hay nada. Lo que él dice es que no hay nada que se justifique para que tú te quieras suicidar, ¿vale? Por lo tanto, no es una salida permisible dentro de nuestra religión. Cuando se llega al suicidio es porque nos encogemos ante la problemática y no realizamos los sacrificios, o en los sacrificios o en otros casos lo que tenemos que hacer, y tener paciencia para esperar a que estos sacrificios o lo que tenemos que hacer den resultado. La religión yoruba creo que nos deja muy claro que tampoco comparte la ley de eutanasia, o sea, el suicidio. Y créanme que en España hay muchos religiosos yoruba. H para todo el religioso que me esté escuchando. Amamos la vida, amamos la vida. El suicidio no está contemplado entre las cosas permisibles en nuestra creencia, ¿vale? Continuamos. Ahora voy a entrar en un amplio paquete, y son las creencias judías cristianas o judeo-cristianas. Quiero aclarar que la civilización occidental está apoyada sobre los pilares de estas dos creencias, de la religión judía y de la religión cristiana. La religión judía más o menos es lo mismo, se ha mantenido, no tiene mucha derivación, pero la cristiana, empezando por esa iglesia primitiva que nació
desde Jerusalén. No os voy a contar ahora el libro de Hechos, ni el de Romanos, ni ninguna de esas otras partes, pero creo que el que tenga un poquito de conocimiento leve sabe que de la iglesia primitiva pues salieron algunos movimientos, pero el que más fuerza tomó fue el de la iglesia católica, que es lo que le llamaron, bueno, es sinónimo de iglesia universal. Entonces, los pilares de la civilización que hoy tenemos están basados en esas creencias. La mayor, aunque tú no creas, da igual si tú crees, si tú no crees, ¿tú crees en Cristo? No, yo soy ateo, no sé, lo que tú quieras, pero la mayor parte de las cosas que nos han enseñado en nuestra cultura están fundamentadas en estas dos religiones. Nos guste o no, estamos formados con partes y elementos de estas creencias, ¿vale? Entonces, todas las religiones que proceden de estas raíces, pues sencillamente coinciden en muchos, discrepan en muchos puntos, pero coinciden en las cosas principales. Como yo les dije antes, yo fui católico, después fui evangélico, mi padre era adventista del séptimo día, tuve muchísimos amigos de otras religiones, y aunque habían, de hecho, cuando tú estudias, cuando ya estás en el seminario, qué sé yo, ahí están las doctrinas y las doctrinas básicas. ¿Por qué las doctrinas y las doctrinas básicas? Porque las doctrinas ya son las cosas más particulares de cada denominación, mientras que las doctrinas básicas es lo elemental que comparten prácticamente todas estas religiones que proceden de aquí. Un ejemplo de lo que les estoy hablando, pues bueno, son los judíos. Por ejemplo, los judíos sí tienen su religión judía, pero ellos creen en Jehová, en Yahvé, pero es el mismo Jehová y Yahvé al que se refieren los pentecostales, los católicos, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los adventistas, los mormones, los anglicanos, los ortodoxos y toda esa larga lista de denominaciones cristianas que existen, porque de una forma u otra todos se denominan cristianos. ¿Y qué cosa es cristiano? Todo aquel que sigue las creencias y las doctrinas de Cristo, con sus propias variantes, con sus propios detalles, pero en lo básico creen en lo mismo. Y créanme que de estos sí que hay una población muy grande aquí en España, ¿vale? Entonces, la pregunta, ante la pregunta, porque aquí sí esta pregunta vale para todos ellos, da igual si coges un católico, da igual si coges un pentecostal, si coges un bautista, un presbiteriano, un metodista, un ortodoxo, te van a dar la misma respuesta, porque en las creencias fundamentales creen en lo mismo, en las doctrinas principales creen en lo mismo, ¿vale? Entonces, no tengo que entrar en mucho detalle, se sabe, porque yo estuve, vuelvo y repito, conozco la Biblia, estuve en varias iglesias pertenecía a varias denominaciones de estas, de las que le he mencionado, y les puedo garantizar que tampoco coinciden, ni apoyan, ni están de acuerdo con la ley de suicidio, con la ley de eutanasia, ¿vale? Es decir, estoy hablando de los religiosos, del sector de la religión en España, ¿vale? Lo dejo claro. Os quiero aclarar que el INE en 2016 había hecho una estadística y salió que había cerca de 1 millón de ortodoxos, que eso viene siendo un 2,16% de la población española. Somos 46 millones de habitantes, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí, 46 millones de habitantes. Y un 2,16% de esos habitantes son ortodoxos. Según la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en 2011 se había hecho otro censo y entre cerca de 1,5 millones a un poquitico más, es decir, por ahí, estaba la población evangélica. Vamos a decir, ahí son como 19 denominaciones que conforman esta Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y conforman el 3,26% de la población, más de 1,5 millones, ¿vale? 1,5 millones y un poquito, por ahí está. Estos datos también os los dejo abajo, lo podéis corroborar, ¿ok? Según el CIS, en 2018, pues cerca del 66,3% de la población española era católica. De hecho, es el grupo mayoritario de religiosos en este país, ¿vale?
Yo sé que hasta cierto punto casi todas estas denominaciones y religiones de las que he mencionado pues tienen sus diferencias con otros. Por ejemplo, en el caso de los Yoruba, pues le da lo mismo, tú puedes ser creyente de cualquier religión, los puedes ir a ver y ellos ni se enfadan por eso, es decir, a ellos les da lo mismo. Tú puedes ser creyente de otra cosa y ser creyente de ellos y ellos, para ellos eso no es un problema. Pero para las religiones de este corte, de las que descienden de las religiones, de las creencias judeocristianas, para ellos sí es un poco abominación, que no voy a entrar en ese punto tampoco. A lo que quiero es que todas estas personas, todos estos seres humanos que forman parte de la población española, no comparten la ley de eutanasia, no creen en el suicidio, es más, lo ven negativo, no lo aprueban, ¿vale? Lo de la población española, pues, pero como dado que el CIS, las compañías, las empresas de estadística de España hace muchos años atrás eran bastantes de fiar, pero hace un tiempo para acá se han escorado demasiado a la izquierda y son un poco de fiar las estadísticas de ellos. Así que en el caso de los católicos, como yo sé que estos gobiernos de izquierda son anti todo lo que huela a cristiano, pues si pueden hacer algo en sus estadísticas para que no se quede muy claro, pues lo harán. Y yo no me confié del 66,3, la verdad, porque entre las alegaciones que hacían ellos era que no sé cuánto por ciento eran no practicantes, que solo iban por momentos a la iglesia católica, no sé que sea por un evento o algo así. Mira, eso da igual. Si tú vas o no vas a la iglesia y tú eres cristiano, da igual si vas o no vas. Lo que importa es la creencia que llevas tú en tu corazón, la fe que llevas tú aquí. Eso es lo verdaderamente importante. No me quieras desprestigiar en los católicos porque hay un grupo que va y un grupo que no va. No. No, porque yo soy el primer partidario, y eso sí es opinión personal, que a Dios se lleva aquí. No en el acto de ir. ¿Vale? Así que, como el CIS no me quedaba muy claro, yo decidí buscar otras fuentes también. Entonces, pues encontré una empresa norteamericana que es el Centro de Investigaciones Pew y PEW, o W, como le dicen aquí, y hizo un censo en 2017 y en el 2017 declaraba que el 60% de la población española era católica. Católica practicante. Es lo que declaran ellos, ¿vale? Incluso también declaran que aquí en España de protestantes pues había un 3% de la población. ¿Vale? Es más o menos lo que plantean ellos. No me conformé tampoco y pues si acaso busqué más. Y en estatista.com, que es una web que también en la que se hacen censos y eso y dan resultados, pues ellos en 2020 declaraban que la población católica se situaba en el 59,2% de la población. Entre 59,2 por un lado, el 60 por el otro y el 66,3, yo decidí redondearlos por 60, ¿vale? Porque uno va un poquito más abajo, uno va un poquito más arriba, pero estos dan, y creo que redondeando podemos quedarnos por 60, ¿vale? Estatista, ya había dicho que decían que era un 59, muy bien. Entonces, comparando las encuestas, como lo había dicho, vamos a redondear por 60. Un 60% de la población es más de la mitad de la población española. Si somos 46 millones de habitantes, más de la mitad de esos 46 son católicos y no están de acuerdo con la ley de eutanasia. ¿Vale? Y solo estamos hablando de los católicos. Pero vamos a hacer un ejercicio de matemáticas. Si sumamos las estadísticas de los porcentajes poblacionales de las creencias a las que me he estado refiriendo hasta ahora, el 60% de católicos,
el 3,26 de protestantes, el 4,45 de musulmanes, el 0,6 de budistas, el 2,16 de ortodoxos y el 0,3 de judíos, que aunque no hablé de ellos, busqué la estadística de cuántos eran a nivel nacional y estaban en el 0,3 de la población. Bueno, todo eso más o menos, redondeando, pues me dio un 70,47% de la población española que no está de acuerdo con la ley de eutanasia, que no está de acuerdo con el suicidio. Estamos hablando 70,47% de la población. Casi pegando con 3/4 partes de la población española. Si esto es un círculo, esto es para matemáticas de burros, y lo partimos en 4, 1, 2 y 3, casi 3/4 partes, solo una pequeña cuarta parte, si acaso un poquito más de la cuarta, vamos a decir que un 20% de la población pudiera ser pro eutanasia, pero esta gente solo por sus creencias, te garantizo que no apoyan la eutanasia. Es decir, esto que voy a decir ahora es criterio mío. El resumen es que nuestro queridísimo, eso es una ironía, el gobierno social comunista que está dirigiendo este país hoy, a fecha de hoy, 17 de enero de 2021, ha aprobado una ley sin respetar en lo más mínimo la creencia de un elevadísimo sector poblacional, y es que no están de acuerdo con la eutanasia. No lo están. Por mucho que quieran hacerle creer a la población, no están de acuerdo con la eutanasia. No lo digo yo. O sea, ahí están, lo han plasmado públicamente. No están de acuerdo con la eutanasia. Es decir, nuestro querido gobierno no ha respetado al pueblo. Se puede decir que es una ley que no es democrática, porque no es del pueblo y para el pueblo. Entonces, me parece un poco chocante, ¿no? Que un gobierno que dice que hace leyes democráticas y que hace leyes para las minorías, que en esta ley no ha respetado ni a las minorías ni a las mayorías, no ha respetado a nadie, solo los intereses particulares de los promuertes. Esta ley de eutanasia solo responde a los intereses de un minúsculo sector poblacional y son los que van a ganar dinerito con la muerte.